que redujo del presupuesto general de la educación, tanto primaria, media y superior, en el Ecuador en este año. En el tema de la universidad son 100 millones de dólares que le retiraron de las arcas del presupuesto de las universidades, que es una reducción más que en los últimos años ha venido pues constantemente este gobierno reduciendo los presupuestos de las universidades. En suma son cerca de unos 300 millones de dólares que en estos 3 últimos años el Estado ha retirado de las universidades del país. Esta es la realidad que está atravesando el Ecuador. Aparte de eso, estamos con una pandemia. El desempleo de lo que conocemos va a terminar este año con cerca de 850,000 desempleados en el Ecuador. Entonces, frente a ello, pese a la pandemia, hay movilizaciones, hay luchas permanentes. De hecho, hoy mismo había un plantón a nivel nacional, pero que en algunas ciudades incluso el brote del contagio del COVID está en aumento, no se ha llegado todavía a la curva y que eso es lo que está atravesando. En el caso de las universidades es muy complicado por cuanto la concepción que tiene el gobierno nacional es muy crítico. Lo que está haciendo ahora mismo es de que las universidades no han sido un aporte para la educación, para el desarrollo del país, y con esa concepción están aplicando una serie de políticas que lo que hace es prácticamente mermar la calidad educativa, y lo que planteó el compañero de acá de la UNESCO es lo que se está haciendo realidad acá, ¿no es cierto? Miles de jóvenes que no podrán eh, miles de jóvenes que tendrán que abandonar las universidades. Eh, Hay miles de docentes que han sido separados a nivel nacional igual de las universidades, y claro, conociendo también que el acceso a la tecnología no es un acceso más masificado, hay bastantes limitaciones, y claro que las primeras víctimas también serán aquellos estudiantes. Por el contrario, hay que ser claro de que acá las grandes empresas son las que están beneficiados, no, sí, las medianas y pequeñas empresas han sido bastante golpeadas por esta crisis, pero hay que reconocer que también grandes grupos de poder económico de nuestro país, a ellos no les pasa absolutamente nada. De ejemplo, los bancos están completamente intactos, para ellos no hay pandemia, sino por el contrario, lo que ellos hacen es simplemente prorrogar las deudas del pueblo ecuatoriano, y claro, al final terminan cobrando, y quien tiene que cancelar todos esos somos el pueblo ecuatoriano, tengamos trabajo. El otro, hay miles de millones de dólares por evasión de impuestos que el gobierno, a ellos pues no les pasa absolutamente nada. Y finalmente, la cereza del pastel es la corrupción en el país. La corrupción está institucionalizado, es algo totalmente grave, y claro, para ellos las políticas son por ahí un poco solamente para justificar, pero que en realidad lo que pasa en la factura es al pueblo ecuatoriano, y en este caso a la educación superior. Esta es la realidad sobre la cual nosotros estamos desarrollándonos. Tenemos políticas que no se ajustan a la realidad de la docencia. Bueno, José, muchas gracias. Ahí va a continuar el cierre por la presentación de Ecuador, compañero Roberto Herrera, y no sé si está preparado para dejar de darle la palabra a Carlos López, si no ahora le mando un WhatsApp, porque en el momento había dicho tenía una reunión por afuera. Bueno, Roberto, por favor. Sí, muchas gracias Marcelo y compañeros. Realmente lo que el compañero presidente ha planteado es una realidad. La pandemia en Ecuador ha servido para abrir la olla neoliberal. Entonces, a propósito de la pandemia, se están haciendo todos los reajustes que han sido, digamos, requerimientos, ansiedad histórica de los grupos de poder.
se ha eliminado los subsidios de los combustibles, se ha rebajado los salarios de los trabajadores privados hasta el 55%, es decir, de $400. Hoy tranquilamente los empresarios pueden declararse en quiebra y van a pagar $220 de salario básico unificado, tomando en cuenta que la canasta familiar está por los $760 en Ecuador. Esto va a sumir en la pobreza a las masas trabajadoras. En el ámbito del sector público también se han realizado ajustes. Se ha reducido 2 horas la jornada de trabajo de los trabajadores públicos, obviamente sin compensar económicamente eso, lo que da una disminución casi del 20% del salario de los servidores públicos. En el caso de los maestros, esta reducción es de 1 hora diaria, tomando en cuenta que son también gente que está en la primera fila combatiendo esta pandemia. Hoy se pretende el hecho de meterle la mano a la seguridad social. El IES dice que tiene solvencia económica para no más de 4 meses y la salida que están dando, claro, obviamente es cobrar, aumentar los aportes a la seguridad social, que de hecho ya son bastante amplios en el país. Eh, una situación súper compleja la que se está atravesando acá y como decimos, el gobierno en el discurso aparece como que está privilegiando la vida, pero en la praxis no es así. En la praxis está privilegiando los intereses económicos. Y para esto ha diseñado un plan perverso. Hoy las cifras del COVID en Ecuador casi no se difunden. Y aparentemente hemos regresado a una normalidad. Muchas ciudades están en semáforo amarillo. Según el ministro de Salud, dice que el sistema de salud no está colapsado, pero todos conocemos que en todas las provincias de este país ya no existen unidades de cuidados intensivos ni tampoco camas para atender a los enfermos de COVID. Se está ocultando la información para hacerle ver a la ciudadanía de que no está pasando nada. En el archipiélago de Galápagos se regresó a clases presenciales. En muchas provincias de la costa se prevé ya también el inicio de las clases de las escuelas y colegios desde un ámbito presencial, aduciendo la brecha tecnológica. Es decir, le sale más fácil al gobierno exponer fundamentalmente a los trabajadores, porque claro, sabemos que los niños y jóvenes no son muy afectados por la pandemia, pero quienes van a sufrir las consecuencias van a ser los maestros y los trabajadores de la educación. Entonces es una situación súper compleja. De igual manera en universidades también ya se está hablando de esto. Ahora, otra situación que yo quería topar es el hecho de que en el ámbito académico está habiendo una sobreexplotación laboral. La situación del teletrabajo se ha convertido en una burocratización terrible de los procesos académicos. Pues hoy el hecho de implementar controles de parte de las universidades va siendo bastante complicado. Nos han tenido llenando matrices, enviando mails para reportar entradas, se han inventado sistemas informáticos, se han inventado una serie de situaciones en todas las universidades del país para poder controlar. El Consejo de Educación Superior ha generado unas normativas que, digamos, no están unificadas y en cada universidad ha interpretado como quiere, ¿no es cierto? Entonces hay universidades que les tienen 5 horas al día conectados a los estudiantes, tomando en cuenta que una computadora en una casa es para el papá, para la mamá, para el hermano que está en el colegio, para el hermano que está en la universidad. Entonces, digamos, tenerle a un estudiante conectado 5 horas es una locura. Sin embargo, las universidades están cayendo en ese ámbito, ¿no? La afectación psicológica que está teniendo la cuestión de la pandemia es terrible y se está sintiendo fundamentalmente en las personas adultas, ¿no es cierto? Hoy en este país, digamos, si antes el futuro era incierto, hoy es mucho más incierto, pues se tiene miedo a contagiarse del COVID,
se tiene miedo a que un pariente cercano se contagie del COVID, se tiene miedo a qué pasará en el futuro del entorno desde el punto de vista económico, se tiene miedo en el ámbito de que tal vez se recorten más los presupuestos a la educación, como nuestro compañero ya ha planteado, se tiene el miedo que tal vez empiecen a cortar partidas presupuestarias porque el gobierno generó una legislación para suprimir partidas del sector público. Entonces, es decir, la situación, el panorama post pandemia en Ecuador es demasiado, eh, eh, digamos, obscuro y demasiado incierto para las grandes masas trabajadoras y también para el ámbito de las universidades. De hecho, la exposición de Frances de la UNESCO es como que un poco en Ecuador se está cumpliendo al pie de la letra con antelación, es decir, no son efectos post pandemia, sino aquí ya se lo está viviendo de esa manera y creo que por otro lado también los pueblos hemos logrado resistir a muchas cosas, hay movilizaciones, hay convocatorias de parte de los docentes de las universidades, es decir, ha habido movimientos, sin embargo, el gobierno está haciendo todo lo contrario a la lógica no solo nacional, sino mundial. Un ejemplo nada más, mientras en el mundo se discutía el tema del racismo y los abusos de las fuerzas del orden, en el Ecuador se estaba pasando una normativa para aplicar el uso de la fuerza de una manera más acentuada, en donde se preveía de que por orden de alguien que esté a cargo de un operativo se pueda disparar a los manifestantes aduciendo de que están en peligro las fuerzas del orden. El día de ayer nomás la Corte Constitucional en el país le puso un freno a esa reforma que es totalmente inconstitucional. Sin embargo, esas son las pretensiones del gobierno de este país que en la práctica está tomando todos los postulados más atrasados que existen a nivel internacional. Eso nomás, Marcelo, y saludar a todos los compañeros que nos preocupamos por lo que ocurre en la educación superior y también en nuestros países y esperar a que podamos cambiar esta realidad, que creo que es el rol de nosotros es tratar de cambiar el mundo, ¿no? Muchas gracias, Marcelo y compañeros, por esa atención. Gracias, muchas gracias, Roberto.